Bueno, y así llegamos a abril 14, cuarto día del juicio militar contra la 53. El martes, como todos sabemos, el vicealmirante John G. Hunnick, quien estaba procesando este caso militar contra la 53 en La Bahía, en Cuba, mencionó la muerte de Vince Foster hace décadas, ex colega de la 53 en el bufete de abogado Rose en Little Rock, Arkansas, que llegó a D.C. como parte de una camarilla de leales que se unieron a la administración 53. O sea, el marido de la 53. El entonces número 1 del país, Bill, había designado a Foster como consejero adjunto de la casa y le asignó la tarea de investigar a los funcionarios de la administración. Pero Foster tuvo una serie de fracasos y las dos primeras elecciones de Bill para fiscal general tuvieron que retirarse porque habían contratado inmigrantes ilegales, imagínense ustedes. Y Foster se vio envuelto entonces en un escándalo que involucró el despido de varios de los amigos de Bill en la oficina de viajes de la casa. El 20 de julio del 93, Foster fue encontrado muerto en Fort Mercy Park, en Virginia, con 3 tiros en la nuca. Una investigación oficial dictaminó que su muerte había sido un suicidio, sugiriendo que él se quitó la vida porque había decepcionado a Bill y a la 53. Curioso, ¿no? Cómo uno puede suicidarse así. Lo que le hizo a Seth Rich se lo hizo a Vince Foster. No hay un estatuto de limitaciones para el crimen. Y esto lo reafirmó el vicealmirante Hunnick al panel de 3 oficiales. De un sobre Manila en ese momento, Hunnick vació un trozo de papel que había sido triturado y vuelto a montar con cinta adhesiva. Y dijo que esta era supuestamente la carta de renuncia de Vince Foster sobre una investigación oficial sobre su muerte que denominó nota de suicidio. Sin embargo, hay un problema. La letra no es de Vince Foster. Es una inteligente falsificación. El ejército hizo que 4 expertos en análisis de escritura la compararan con muestras conocidas de la caligrafía de Foster. Y los 4 encontraron matices sutiles que prueban que Foster no la había escrito. Esto lo reafirmó entonces el vicealmirante Hunnick al tribunal y luego deslizó otra hoja de papel del sobre diciendo que no podía revelar su fuente original, pero que los expertos forenses habían autenticado la escritura como perteneciente a Vince Foster. Y la carta, dijo, fue descubierta poco después de la muerte de Foster y se mantuvo oculta en una caja de seguridad bancaria hasta que el presidente Titán la obtuvo misteriosamente en el año 2017, exactamente en el mes de agosto. Y parte de la carta decía: si me pasa algo, espero que se encuentre esta carta. Para ser perfectamente claro, no soy un suicida. Y si apareciera muerto o si desaparezco, no busquen más allá de la 53 y su esposo Bill. Ellos saben que yo sé. En junio del año pasado, 92, la 53, quien está realmente a cargo de lo que está sucediendo, defalcó palabras de, está en la nota, 23 millones de dólares del Departamento de Asuntos de Veteranos y los depositó distribuidos en muchas cuentas bancarias no reveladas, muchas en el extranjero. Sigue hablando el testigo: cometí el error de pedirle a mis amigos una rebanada fina de ese pastel. Debería haberlo sabido mejor. Son tan codiciosos como malvados. Y no estoy seguro de que mi promesa de guardar silencio sea lo suficientemente buena. Espero estar equivocado. Por eso escribo esta carta. El Titán vicealmirante Hunnick dijo al tribunal que se sentó en la carta porque quería dar tiempo a los militares para construir un caso férreo contra la 53, a pesar de que el Titán había insinuado el asesinato de Foster durante su presidencia. De hecho, el Rubio había expresado una opinión en 2017
dijo que Foster pudo haber sido muerto porque tenía un conocimiento íntimo de lo que estaba pasando y que la 53 pudo haber jugado un papel en su muerte. También Trump señaló que Vince sabía todo lo que estaba pasando y de repente se suicidó. Las circunstancias que rodearon la muerte de Foster, observó el rubio, eran muy sospechosas y las teorías sobre el juego sucio muy posibles. El presidente Titán quería atrapar a la 53 de inmediato, pero fue lo suficientemente inteligente como para esperar a que se completara la investigación. Y adivinen qué, se obtuvieron los registros del Departamento de Asuntos Veteranos de ese año y después de mucho escrutinio se encontró una discrepancia de 23 millones de dólares, tal como afirmó Foster. Y lo que no han podido probar es a dónde se fue ese dinero. Según los registros de la OMB, dicen que se reutilizó para gastos de adquisiciones diversas. O sea, lo que sea que signifique ese galimatías, dijo el vicealmirante Hanig. Le preguntó entonces a la 53 si tenía algo que decir con relación a esto, pero como lo ha hecho todo en el tribunal, sonrió y se negó a hablar. Bueno, dice el vicealmirante, ¿alguien tiene algo que decir? Lanzando una mirada amenazante en dirección a la 53. Bernard William Nussbaum, un abogado estadounidense más conocido por haberse desempeñado como abogado de la casa durante el mandato de Bill, se unió a los procedimientos por videoconferencia. Fíjense que son nombres muy importantes, muy vinculados y hechos que realmente hemos vivido en la historia y que nos ayudan a darle fe a este testimonio. Señor Nussbaum, dijo el fiscal, podría decirle a este tribunal exactamente lo que me dijo cuando fue depuesto. El fiscal, recuerden, es el vicealmirante Hanig. Nussbaum contestó, soy un anciano con demasiados secretos y demasiados remordimientos. El 14 de junio del 93 escuché a la 53 decirle al secretario de personal de la casa, entonces John Podesta, en ese momento, que había que hacer algo con Vince Foster porque se había convencido de una grave amenaza tanto para ella como para Bill. Un poco más de un mes después, por supuesto, lo encontraron muerto, dijo Nussbaum. Pregunta del fiscal vicealmirante Hanig. ¿Y tu memoria es clara en esto? Respuesta de Nussbaum. Por desgracia sí. Estaba arraigado en mi mente, a mi memoria, desde que lo escuché. Entonces el vicealmirante Hanig presentó su argumento al tribunal, que 53 ordenó la muerte de Foster porque lo estaba chantajeando o simplemente era un cabo suelto que necesitaba ser arreglado. Y 53 sostuvo probablemente fue responsable de cientos o incluso miles de decesos en estos años de protagonismo político en la gran nación del norte. Pero, según él, no es su trabajo condenarla por todos estos casos, lo que llevaría toda una vida investigar a fondo. Es necesario, palabras del general, es necesario decidir la culpabilidad de uno, solo uno de estos cargos para garantizar la vida de esta detenida o lo que le quede de ella en la jaula o en la pena capital. Conspiración para cometer asesinato o traición. Cualquiera servirá, dijo el vicealmirante Hanig. Y añadió que vendrían más testigos y pondría al tribunal en pausa hasta el miércoles por la tarde. Abril 15, cuarto día del juicio militar contra la 53. Los procedimientos del miércoles en la Bahía, en Cuba, comenzaron con el vicealmirante fiscal John G. Hanig mostrando al panel de tres oficiales una serie de intercambios de correos entre
La 53 y John Podesta, que ocurrió el 28 de septiembre del 2016 y el 10 de octubre del 2016, todas las noches posteriores al primer y segundo debate presidencial respectivamente. Los correos electrónicos, señalaron, no fueron enviados ni recibidos del servidor de correo electrónico privado de la 53, que para entonces había sido desmantelado durante mucho tiempo, sino más bien de un servicio de correo electrónico público y gratuito llamado Yandex, una alternativa a Gmail. El contenido del correo electrónico, abrió el vicealmirante Hanig, ilustraría cómo la arrogancia de la 53 reforzada por sus conspiradores la imbuyeron en un sentido equivocado de invulnerabilidad. La forma en que los militares obtuvieron estos correos electrónicos es menos importante que el contenido aquí. Lo primordial es el análisis forense digital que demostró de manera concluyente que estos mensajes sin cifrar se originaron en la computadora portátil del detenido en una dirección de protocolo de Internet vinculada a su casa en Chappaqua, New York, según el vicealmirante Hanig. El primer correo enviado de la 53 a Podesta tenía la marca de tiempo del 28 de septiembre del 2016, 6:45 p.m. En él, la 53 expresó su enojo por la cantidad de personas en la audiencia del debate que parecían favorecer la visión del titán para Estados Unidos sobre la de ella. O sea, la gente que estaba ahí en el debate, que aplaudieron, eso no le gustó a ella. Y el vicealmirante Hanig recitó el breve mensaje al tribunal. Él, refiriéndose al titán, es un tonto pomposo, pero su mensaje resuena peligrosamente con su jodida multitud de deplorables. El idiota habla y ellos escuchan. No estoy preocupada, pero deberíamos haber estado más atentos. Debemos vigilar más de cerca ahora. Los accidentes ocurren. 30 minutos después aparece la respuesta en otro correo, pero de Podesta, hacia la 53. Y lee el vicealmirante una copia impresa de la respuesta de Podesta. Dice así: han sucedido antes y pueden volver a ocurrir. Por eso la gente debe tener cuidado de evitar accidentes. ¿Qué hay aquí? El vicealmirante Hanig admitió que el mensaje, sin más contextos, no era más que una mezcolanza de doble discurso que podía interpretarse tan nebulosamente como un horóscopo diario, pero cuando se toman en contexto con el intercambio de correo electrónico el 10 de octubre del 2016, las insinuaciones veladas de la 53 y su contraparte de repente se convirtieron en amenazas abiertas contra un candidato al primer puesto del país. Escrita por la 53, esta carta fue enviada a Podesta la noche después del segundo debate. Y les leo: todavía no puedo creer que ese cabrón, perdonen la palabra, dijo que estaría en prisión cuando se convierte en presidente, como si pudiera enviarme a prisión o convertirse en presidente para el caso. Y esos idiotas dándole un estruendoso aplauso, su dinero no lo hace invencible. Estoy considerando seriamente la posibilidad de lavarle con ácido. Me encanta cuando usa frases que no entiende dejar de existir. No tiene ninguna posibilidad de tocarme nunca. Podemos hacerlo. ¿Pensamientos? El vicealmirante Hanig entonces miró a la 53 esposada y le preguntó si le importaba hablar sobre su comportamiento, y ella volvió sus ojos oscuros y ardientes hacia él, pero no dijo nada, observando la misma reticencia que tenía desde que comenzó el tribunal. Su silencio lo dice todo. Detenido 53, y no intimida a esta comisión, dijo el vicealmirante Hanig. Podesta le envió una respuesta una hora después. No sé si has estado bebiendo esa noche. Cuidado con las palabras, no es un don de nadie y sería necesario tomar tediosas precauciones para sacarlo del escenario. Podría necesitar incluso hasta un plomero. Sostengo que conspiraron tácitamente
para eliminar físicamente al Titán, continuó el vicealmirante Hanig. Aún así, los oficiales razonables como ustedes, tribunal, probablemente reconozcan que las amenazas verbales y escritas son un lugar común en la sociedad actual, específicamente en las redes sociales. Y el servicio secreto en 4 años investigó más de 132,000 amenazas contra Donald J. Trump, y esa gente no está aquí frente a un tribunal. 53 como rival del Titán en ese momento debe ser sometido a un estándar más alto que el que odia a Trump, descontento promedio. Además tuvo un altercado con Podesta y eso equivale a conspirar. Aún así, hay más. Preguntó entonces a la policía militar que custodiaba las puertas de la Cámara si el testigo militar estaba listo para testificar, un testigo detrás de los militares. Los parlamentarios abandonaron la habitación un momento y regresaron nada más y nada menos que con John Podesta, con grilletes en las muñecas y vistiendo un mono blanco de prisión. Como se informó anteriormente, las fuerzas especiales de Estados Unidos que operan bajo la autoridad del Titán arrestaron a Podesta y su esposa Mary el domingo de Pascua. Los MP sentaron a Podesta directamente frente a la 53. Esta abrió los ojos en rendijas estrechas, como cortes de cuchillo, mirando fijamente a su ex amiga y directora de campaña. El vicealmirante Hanig continuó diciendo: 53, este hombre se enfrentará pronto a su propio tribunal, pero a diferencia de usted está dispuesto a hablar. Y quiero respuestas de sí o no, detenido. Así que por favor no exponga las respuestas a menos que yo se lo diga. Dejando a un lado los correos electrónicos de la 53. La 53 le dijo explícitamente en persona que tenía intenciones de que eliminaran físicamente al Titán. Podesta responde en un susurro: sí. Dice el fiscal: por favor, dígale a este tribunal, y ahora puede calificar su respuesta exactamente lo que le dijo la 53. Responde Podesta: la 53 y yo nos reunimos en Chapacua, eran 3 días después del debate número 2, y me pidió que contratara a alguien para pasar las cuentas al Titán. Al final nunca lo hicimos, demasiado riesgo. Pero durante días me siguió regañando sin cesar para que me ocupara de ello. Estaba dispuesta a pagar $5 millones por esto. El vicealmirante Hanig le preguntó entonces a quién había planeado contratar. Respuesta: tiene muchos amigos de ex agencia de la CIA. Tenía una lista de 4 o 5. Pagué 2.5 millones, lo transferí a una cuenta en el extranjero y habría pagado el resto al finalizar el contrato. Estas son cosas muy serias, ¿eh? Siguiendo las instrucciones de la 53, preguntó el vicealmirante. Sí, respondió Podesta. El vicealmirante Hanig preguntó el nombre del posible ejecutor, y Podesta dijo que le prometieron que no tendría que revelar los nombres de ejecutores a sueldo con los que él y la 53 se habían asociado. Pregunta del vicealmirante fiscal Hanig: ¿fue idea de la 53 cancelarlo? No, respondió Podesta, fui yo. De hecho, pensé que era tan arriesgado que fui a sus espaldas para abortar el trabajo. El tipo se quedó con los 2,5 millones según el arreglo. Dice el vicealmirante: y usted no está inventando testimonio porque se le ha garantizado una sentencia menor que la pena capital a cambio de su cooperación. Responde Podesta: lo que he dicho hoy es la verdad. La 53 es una mujer asesina, narcisista, viciosa. Entonces, en ese momento,
La 53 fue escoltada fuera de la sala del tribunal. Para terminar, el vicealmirante Hanig le dijo al tribunal que presentaría su evidencia final el jueves por la tarde e instó a los oficiales que juzgan el caso militar contra la 53 a sopesar cuidadosa y meticulosamente cada pieza de la evidencia. Y la comisión dijo se reanudaría el jueves al mediodía del este. Según las fuentes, el tribunal de Podeste está programado para comenzar el martes 4 de mayo. Y llega al final el último día de esta vista contra la 53, según estos testigos confidentes que nos hacen llegar los expedientes. Abril 16, día 5, juicio militar contra la 53, veredicto y condena. Un tribunal militar condenó el jueves a la ex secretaria del país 53 por cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, cómplice de asesinato, trata de niños, la puesta en peligro de un menor, la traición y sedición. Los dos hombres y una mujer del panel de oficiales emitieron un veredicto unánime poco después de que el vicealmirante John G. Hanig, quien procesó el caso militar contra la 53, mostró a su último testigo de la acusación, la estratega y amante de la 53, Huma Abedin. A cambio de clemencia y un acuerdo con la fiscalía, Abedin testificó que ella y la 53 habían compartido niños menores de edad con su ex marido Anthony Weiner. Presionada para aclarar su definición de la palabra compartido, Abedin matizó su respuesta diciendo que habían practicado un comportamiento lascivo con menores, o sea, sexo, desfavorecidos que la 53 había importado a los Estados Unidos. ¿Niños estadounidenses?, pregunta el vicealmirante Hanig. Sí, responde Abedin, pero no principalmente. Son demasiado fáciles de rastrear. La mayoría de las veces venían de países pobres. Pregunta del fiscal, vicealmirante Hanig. ¿Le diría a este tribunal cómo se aprobó o cómo se apropió de estos niños? Respuesta de Abedin. La 53 usó sus credenciales gubernamentales, tenía carta blanca como secretaria del puesto que llevaba a cabo y ex primera mujer. Para ella fue fácil traer niños huérfanos de lugares como, digamos, Siria, Afganistán, Irak, Haití, y nadie hizo preguntas, nadie que los busque. Esta fue la respuesta de Abedin con insensibilidad. Y cuando se le pidió de cuantificar sus hazañas, Abedin dijo que no podía contar la cantidad de niños y niñas menores de edad que la 53 había traído a los Estados Unidos con el pretexto de proporcionarles una vida fructífera, pero le dijo al tribunal que habían sido muchos, la mayoría de los cuales fueron posteriormente vendidos o donados a miembros influyentes de la camarilla de la 53. Recuerden aquel programa donde presentamos incluso la casa de este personaje, la piscina, presentamos un video de ellas dos abusando de una menor. Bueno, en fin. ¿Quiénes son las personas?, pregunta el vicealmirante Hanig. Nunca lo supimos exactamente, respondió Abedin. No es como si la 53 las vendiera ella misma, hizo que alguien se encargara de eso, y no sé el nombre de la persona. Sin embargo, repela el vicealmirante Hanig, fiscal del caso, todavía se niega a hablar. Y preguntó al tribunal si habían escuchado lo suficiente, que los militares habían presentado pruebas abrumadoras de las atrocidades de la 53 contra los Estados Unidos y la humanidad, y a diferencia de un juicio penal convencional, recordó a la comisión que no se necesitaba un veredicto unánime para condenar a la 53 por ninguno de estos cargos. Una mayoría de votos, dijo, satisfaría a la justicia. El tribunal llegó a un veredicto de culpabilidad después de deliberar solo 5 minutos. Encontraron
a la 53 culpable de todos los cargos que habían presentado los militares. Las muertes de Seth Rich, Vince Foster y el juez de la corte, Antonin Scalia. Tráfico y abuso de menores de Haití y otras naciones del tercer mundo, conspirar para asesinar a un candidato, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo había hecho durante todo el tribunal, la 53 permaneció inquietantemente en silencio mientras se leía el veredicto y los oficiales recomendaban que recibiría la pena de muerte por sus cargos. El vicealmirante Hannig le preguntó a la 53 si tenía referencia en la forma en que los militares ejecutaron su sentencia, pero aún así se negó a hablar. Rechazaste al consejo, te negaste a defenderte, por lo tanto, este tribunal decide que la acusada, la detenida 53, sea colgada del cuello hasta fallecer, dijo rotundamente el vicealmirante Hannig. La sentencia se ejecutará el día 26 de abril. Uma se enfrentará a su propio juicio militar como otros tantos, en una fecha aún por decidir. Según la experiencia que hemos tenido durante todos estos años, esto era algo que se estaba esperando hacía mucho tiempo. Sabíamos, sí sabemos, más allá de que esta narrativa haya sido real o no, pues no tenemos otra forma de llegar a ella. Es lo lógico que pasara. Y a no ser que este o estos testigos supuestos sean grandes novelistas, guionistas, porque esto es increíble para hacer una película, lo voy a pensar incluso, voy a hablar con algunos amigos, porque no sabemos si reír o llorar. Lo cierto es que es algo que estábamos esperando y este es el camino lógico que tomó o que debía haber tomado desde hace mucho tiempo. En cualquiera de las dos formas, decidí traérselo a ustedes porque a mí las pruebas que me dan, los datos, las fechas, las personas, los personajes vinculados a esta trama que hemos visto hoy, le dan una autenticidad suprema. No obstante a eso, esperemos. No quise esperar a buscar más, me pasé hasta las 4 de la madrugada buscando más para poder refutar o no, o confirmar, pero decidí compartirlo con ustedes, porque realmente sería una gran noticia y el principio de todo. La justicia llega, Dios es grande, que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. Hemos tenido un gran placer en trabajar para ustedes aquí. Compartan. Carlos Garín Blog y America First TV. Nuestra productora principal, nuestra jefa, Mayel López, el presidente del canal, Julio Martínez, alcalde eterno de Hialeah, y un servidor que les habla, Carlos Garín, rebosante de energía y contradictoriamente de tristeza y felicidad a la misma vez. Sentimientos encontrados. La tristeza por cómo estamos perdiendo cosas, por cómo hemos tenido que llegar a este punto, por la corrupción que tenemos en nuestro país, con la intención de destruirlo y de llevar al pueblo americano al esclavismo. Y la felicidad de que la justicia llega. Y a pesar de tanto tiempo, entra la ley de almirantazgo que nos permite legitimar la opción militar en tierras fuera del país o en barcos fuera del país para ejecutar juicios militares a aquellos que están, entre otras, acusados de traición a la patria. God bless America. Hasta siempre.